Buenas noches, queridos amigos de Proyecto SUNAC. En esta oportunidad les daré una introducción acerca de la gestión de proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute. Mi nombre es Miguel Espinosa y les hablaré primeramente sobre la definición de un proyecto. Para el PMI, ¿qué es un proyecto? Nosotros como sección estudiantil difundimos lo que es la gestión de proyectos en toda la Universidad Nacional de Callao. Y debemos tener bien claro esta definición. Para el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. De este concepto existen dos palabras muy importantes que debemos destacar. Primero, la temporalidad de un proyecto. Y segundo, que un proyecto es único. La temporalidad. Un proyecto es temporal porque tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. A eso se refiere con temporalidad. ¿Y a qué se refiere con único? Único se refiere a que no existen dos proyectos iguales. No existen dos proyectos idénticos. Los proyectos son distintos. Y les planteo la siguiente pregunta. O el siguiente escenario. Imaginemos que vamos a construir un edificio en la región del Callao. En un lugar de la región del Callao. Este edificio lo van a construir, pongámosle 20 personas, un determinado presupuesto. ¿Qué pasaría si ese proyecto se vuelve a realizar de aquí a 6 meses en la misma, a una cuadra del lugar donde se realizó anteriormente, con las mismas personas, con el mismo plano, o sea, sería el mismo edificio, pero ¿será acaso el mismo proyecto? Quizás algunos piensen que sí, son los mismos planos, son las mismas personas. Está a una cuadra nomás del proyecto que se realizó anteriormente. ¿Por qué no serían iguales? Bueno, no son iguales, son distintos. ¿Y por qué? El hecho de que este proyecto se haga 6 meses después implica que se está haciendo el tiempo es diferente. Por lo tanto, los factores ambientales van a ser distintos también. Factores ambientales que pueden impactar a nivel de los riesgos, a nivel del presupuesto, a nivel de muchas otras variables que van a cambiar totalmente el panorama del proyecto. Factores internos también harán que este proyecto sea totalmente distinto. Y es por eso que resalto que un proyecto debe ser único. No existen dos proyectos idénticos. Cuando les hablé de la temporalidad, les hablé que tenía una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Y se han preguntado cuándo finaliza un proyecto? La respuesta podría ser muy fácil. Me dirán quizás muchos de ustedes, un proyecto finaliza cuando se cumple con los objetivos del mismo. ¿No es así? Y es verdad. El proyecto finaliza cuando se cumplieron con los objetivos. Sin embargo, ¿sería acaso otro escenario más? Pues sí. ¿Qué pasaría si la necesidad que dio origen a este proyecto desaparece? El proyecto todavía está en ejecución, ¿no? Pero si la necesidad que dio origen, porque un proyecto nace a partir de una necesidad, si esa necesidad desaparece, ¿no creen que el proyecto ya no tendría razón de ser? Claro, un proyecto cuya necesidad ha desaparecido ya no tendría razón de ser, por lo tanto, se finaliza. ¿Y quién tiene ese nivel de autoridad
como para poder, en este caso, poder dar fin a este proyecto, la persona indicada en este caso sería el sponsor. Porque el sponsor, por eso decimos que el sponsor es el dueño del proyecto. El sponsor no solamente provee recursos para el proyecto, sino también tiene el nivel de autoridad necesario para poder poner fin al proyecto. Porque el sponsor vela por la organización a un nivel un poco más alto que el director de proyectos, ¿no? Él habla o representa directamente a lo que son los ejecutivos de la organización. Él conoce de, él sabe más o menos el proyecto a qué objetivos estratégicos responde, ¿no? Entonces sí tiene ese nivel de autoridad como para poder dar fin al proyecto. Entonces, de esta definición de proyectos, recalcar esas dos ideas, la temporalidad y el carácter único de un proyecto. Acá la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas o las actividades del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros gestionamos un proyecto, es importante la parte de los conocimientos, habilidades duras, la parte de las habilidades blandas, que es por ejemplo el liderazgo, la comunicación, y también una serie de herramientas y técnicas que nos provee también el PMI, ¿no? Todo ello para poder cumplir con los requisitos, ¿no? Nosotros vamos a ver de que el PMBOK está dividido en lo que son grupos de procesos y áreas de conocimiento. ¿Qué es un grupo de proceso? Todos saben que es un proceso, ¿no? Un proceso es aquello que tiene entradas, herramientas y salidas. Entonces, nosotros vamos a ver de que esos procesos se van a ver de manera interrelacionadas, como en este caso. ¿Pueden ver este cuadro? Acá tenemos, por ejemplo, los procesos. Los que son, por ejemplo, dice de acá desarrollar el Project Charter, integración. Tenemos acá otro proceso, desarrollar el plan de gestión de proyectos, dirigir, gestionar. Tenemos acá todos los procesos. Todo esto, cada uno de estos procesos son 47 procesos, ¿eh? Cada uno de los cuales tiene sus entradas, sus herramientas, sus técnicas y todos ellos se interrelacionan entre sí. Es como una red. Es acá. Bueno, más adelante les mostraré también más o menos, ¿no? Bueno, ya. Estructura del PMBOK. Mira, vamos a hablar sobre el marco conceptual, las normas y la sala de conocimiento. Eh, ¿Por qué creen que es importante estudiar el PMBOK, las buenas prácticas que hay en el libro? Quisiera saber sus respuestas de cada uno. ¿Por qué creen que es importante estudiar lo que se dice en el libro? Araceli, que ha entrado. ¿Qué opinas? ¿Podrías que sería importante conocer acerca del PMI? ¿En qué nos podría servir? A ver, Max nos dice para poder ver la documentación de proyectos ya hechos. Ujú. ¿Alguna otra opinión al respecto? Valeria, Jonathan. Porque me facilita conocer de manera estandarizada los pasos. Ujú. ¿Alguna otra respuesta? Ya. Bueno, uno de los objetivos principales, a ver, ¿qué nos dice Jonathan? Lo que conozco de PMBOK son como pasos para realizar un proyecto bien establecido. Obedece al proceso administrativo. Claro, porque todo lo que está en el PMBOK, nada de eso el PMI lo ha inventado, todo eso ya existe. Lo vamos a ver
en la teoría de Fayol, todas esas teorías meditativas, toma todos esos conceptos, teorías modernas, y todo ello lo toma y lo pone en el libro del PMBOK, ¿no? Ya bueno, uno de los objetivos principales por qué estudiar el PMBOK es porque nos provee de un vocabulario común. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a un trabajo, van a ver de que van a hablar de repente de manera técnica. Por ejemplo, hablarán de qué es un WBS, de lo que es una OBS, de repente una materia de riesgos, que es un ETC, no sé, un actual cost, diferentes términos que de repente ahorita nosotros no sabemos. Son acrónimos que cuando nosotros estudiamos lo que es la gestión de proyectos, en el libro que es el PMBOK, vamos a poder entender mejor ello, ¿no? Entonces, estudiar el PMBOK nos va a dar un lenguaje común. Es lo más importante, ¿no? Una de las cosas importantes, poder tener con otros profesionales, poder hablar en esos términos, ¿no? Todos tener un mismo lenguaje. Entonces, ¿por qué estudiamos el PMBOK? El PMBOK, ¿por qué? Porque nos da un lenguaje común. Segundo, ¿por qué es importante? Porque, como les había mencionado anteriormente, siempre que les digan que el PMBOK que hay, en el PMBOK hay buenas prácticas y les van a preguntar, ¿qué son buenas prácticas? Buenas prácticas es que gerentes de proyectos de todo el mundo que han hecho proyectos y de repente la mayoría de sus proyectos han sido muy exitosos, entonces todos ellos se reúnen y en ese libro ponen todo esos conocimientos, ¿no? Por eso que el PMBOK es el cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos, ¿no? Porque recopila toda esa información y nosotros lo conocemos como buenas prácticas, simplemente buenas prácticas, ¿no? Entonces, como dicen, ¿para qué reinventar la rueda si ya sí existe ya? Para de repente yo quiero crear mi propia metodología, mi propio método, pero ¿para qué? En el PMBOK va a encontrar todo ello. Entonces, dos cosas principales, ¿no? La primera, que nos brinda un lenguaje común. Todos, más de 100 acrónimos que existen en el PMBOK, conforme vamos estudiando, vamos a ver cada uno de ellos para qué sirve, ¿no? Y vamos a poder hablar en términos que todos nos entendamos. Y segundo, porque ya tiene todas esas buenas prácticas y solamente nos tendríamos que tomarlas, ¿no? Algo más que quiero que entiendan es que muchas veces le van a decir eh, que el PMBOK les puede ser una metodología o es un estándar. Algunos dicen el PMBOK es una metodología, otros le van a decir es un estándar. Bueno, de repente nos puede parecer indistinto, pero es importante saber la diferencia. El PMBOK es un estándar. ¿Por qué es un estándar y por qué no es una metodología? Porque un estándar lo que tiene es todos esos procesos que tiene el PMBOK y que lo voy a detallar más adelante. Si deseas, tú lo tomas, algunos de ellos nada más, los que tú consideres que sean más convenientes y otros de repente tú puedes obviarlo. Para eso tú tienes que, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo más o menos he estudiado todos los 47 procesos que tiene el PMBOK. En realidad la empresa en la cual, por ejemplo, yo trabajo, veo que no es necesario, por ejemplo, aplicar todos esos procesos. Hay algunos procesos que la empresa ya los tiene interiorizados. Entonces, ¿para qué aplicarlos de repente? Yo lo veo de que no. Entonces, pero yo me baso en los 47 procesos que tiene el PMBOK y solamente tomo aquellos que son los que me van a servir. Ahora, una metodología es algo muy distinto, porque una metodología te da un conjunto de pasos, procesos que tú tienes que cumplir. Es como una hoja de ruta. Tú tienes que, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Si no sigues eso de ahí, entonces ya no sería una metodología. Una metodología te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. En cambio, un estándar no. Un estándar te permite a ti poder tomar aquello que a ti te facilite, aquello que en la realidad de tu empresa se puede aplicar, ¿no? Básicamente eso quiero que tengan claro. El segundo punto que tengan claro es que el PMBOK es un estándar, no es una metodología. ¿Por qué no es una metodología? Porque una metodología es un conjunto de pasos ya definidos, ¿no? Claro, el PMBOK, como les digo, tiene procesos. Más adelante les voy a enseñar la gráfica. Sería bacán que les enseñe todo eso, cómo interactúan, ¿ya? Y se van a dar cuenta, como les digo, ¿no? Por ejemplo, miren, en el PMBOK te hablan, por ejemplo, hay procesos de adquisiciones, por ejemplo. Yo trabajo en una empresa de software, lo que es una consultoría SAP. Vende servicios de consultoría SAP. Entonces, en nosotros, por ejemplo, adquisiciones,
lo único que más que todo adquisiciones sería el software, que está licenciado ya. Y muchas veces nosotros como damos el servicio de, de proyectos en SAP, por ejemplo, entonces como que las empresas ya tienen instalado, por ejemplo, el SAP, nosotros no nos metemos en eso, ya tienen ya instalado el SAP. Entonces, en nuestro caso, hacer, por ejemplo, una gestión de adquisiciones, como que no entra mucho ahí, ¿no? Nosotros podríamos poner más que todo otros procesos y lo van a ver más adelante, ¿no? En cambio, como una metodología, ¿algunos de ustedes han escuchado la metodología Scrum, por ejemplo? Scrum, Sí, 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 yo. Jonathan, Araceli, Adrián, claro, inclusive la directiva de Capital Humano Scrum, que son metodologías ágiles, y que, por ejemplo, esa metodología suele utilizarse más que todo en lo que es el mundo del software. ¿Por qué? Porque en el Scrum lo que se hace, por ejemplo, es prototipos, como pequeñas son iteraciones. Por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, un desarrollo de un determinado software, por ejemplo. Entonces, eh, como que de repente, mira, más que todo se podría utilizar en proyectos pequeños. Por ejemplo, imagínense que, no sé, quiero hacer una aplicación de repente para un celular, ¿no? Y mira, imagínense que voy a hacer todo, sigo lo del PMI, por ejemplo, ¿no? Como que sería un poco engorroso. Entonces yo mejor digo, a lo mejor puedo hacer prototipos, puedo hacer, no sé, de repente en una semana ya se puede dar el primer prototipo. Le doy a mi cliente, de repente no le gusta, quiere hacer algunas modificaciones más, lanzo otro prototipo y así, es más iterativo, ¿no? Hay documentación, pero la documentación es mínima. Y más que todo es visual, lo que es la metodología del Scrum, ¿no? En cambio, el PMI que nosotros vemos, de repente hay más documentación. Eh, ¿Cuál es bueno y cuál es malo? La verdad es que todo depende. Depende de las circunstancias, depende de la realidad en la empresa en la que ustedes estén. Porque cuando ustedes vean, mira, cuando estén en el PMI se van a dar cuenta que en el PMI hay varias cosas que como dicen, a veces, algunos ponentes dicen, no, es el mundo del PMI. En la vida real a veces no se aplica tanto, porque el PMI te habla, por ejemplo, de un contexto de empresas grandes, pero muchas veces en la realidad de las empresas no se aplica. Entonces pero para eso es bueno conocer, por ejemplo, conocer lo que te ofrece el PMI, lo que te ofrece, por ejemplo, otras metodologías ágiles, ¿no? Unas metodologías ágiles, lo que te ofrece de repente otro estándar como es el Prince2 de repente y así. Entonces tú ves cuál es lo que te sirve mejor para tu empresa. Y algo más que quiero decirles, ¿ya? Que yo les había dicho que el PMI, el PMBOK, es un estándar. ¿Es verdad, no? Pero ¿sabían que el PMI, el PMBOK, cuando tú lo implementas en tu empresa es una metodología? Y algunos me dirán, me estoy contradiciendo. Si les dije que era un estándar, ¿y por qué cuando yo lo implemento en la empresa es una metodología, ¿no? Y eso nos dijo también un PMP una vez cuando fui a una conferencia. Y también como que me queda duda, pero si me, ha hecho que me acaba de decir que es un estándar, ahora me dice que es una metodología. Ah, ya. Lo que sucede es que, ya, tú tomas, el PMBOK está hecho como un estándar, que tú tomes lo que tú desees, ¿no? Pero va a haber un momento, y las metodologías de hecho que son pasos ya definidos, ¿sí o no? Cuando tú tomas ese estándar del PMI y dices, por ejemplo, voy a utilizar de los 47 procesos que me da el estándar, solamente voy a utilizar 30 procesos, por ejemplo. Y la secuencia va a ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ya tienes secuenciado. Y tú lo implementas en la empresa. En la empresa se ha convertido ya en una metodología, porque justamente está cumpliendo lo que es una metodología. No es un conjunto de pasos. O sea, cuando tú lo implementas en la empresa, ya se convierte en metodología, porque tiene pasos. Pero la concepción, cómo ha sido creada el PMBOK, es un estándar. No sé si me entienden, o en todo caso les puedo aclarar ello. A ver, quisiera que participen, si es que no les ha quedado claro ello. ¿Les quedó claro? Es algo también que yo desconocía eso, ¿ah? Porque yo me encerraba, es un estándar, es un estándar, es un estándar. Hasta que luego cuando fui mi diplomado ahí me explicaron mejor el concepto, ¿no? Este, Melina, Max, Leandro, Jonathan, Araceli, pregunten nomás, ¿ah? Porque la idea de esto es que yo quiero que ustedes se vayan con los conceptos básicos, que ustedes, cuando alguien les pregunte tal cosa, por ejemplo, que ustedes lo puedan responder, ¿no? Cuando le digan, ¿para qué sirve? ¿Por qué estudias PMI? Cuando te digan.
y tú vas a tener tu respuesta, claro, yo estudio PMI, ¿por qué? Porque quiero tener un lenguaje común, y les hablas, ¿no? Y lenguaje común, ¿como qué? Y ahí le metes floro, ¿no? Como el EDT, WBS, y un montón de cosas, ¿no? Para poder tener un lenguaje común entre profesionales, ¿no? ¿Para qué estudio PMI? ¿Por qué? Porque yo quiero tener todo ese conocimiento de buenas prácticas que me ofrece la gestión de proyectos. Y así yo quiero que se dan con conceptos claros en esta sesión, más que nada, ¿no? No quiero caer mucho en teoría, ¿no? Más que todo, que tengan los conceptos claros. ¿Alguna pregunta? Melina, después voy a preguntar, ¿eh? Max, ¿alguna pregunta? Si es que no están conformes, dígamelo nomás, ¿ah? Porque estamos acá para aprender. ¿O alguna duda? ¿Les quedó claro lo de metodología y estándar? Ok, entonces continúo. Ya bueno, ahora que sabemos lo que es una metodología, ujú, sí es algo muy importante eso de la metodología y el estándar, ¿no? Ya bueno, ahora vamos a hablar acerca de mira, en la gestión de proyectos ustedes van a ver lo que son proyectos, programas y portafolios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que cuando están por ejemplo, en el sector eh, gobierno, a ver si tenemos un portafolio proyecto, por ejemplo, ahora, ¿no? Portafolio. O tenemos varios programas, hablan. No, es alguna palabra muy utilizada. ¿Pero a qué se refiere cuál es la diferencia entre un programa, un portafolio y un proyecto? Bueno, la diferencia está en que un programa es un conjunto de proyectos. Por ejemplo, en el área de TI, si tengo un montón de proyectos, por ejemplo, un proyecto de crear un aula virtual, tengo un proyecto de crear una nueva aplicación de un software, tengo un proyecto de, para, no sé, un proyecto de implementación de SAP en una empresa, un proyecto de facturación electrónica para la SUNAC. Entonces, todos esos proyectos, si te das cuenta, ¿qué tienen en común? Que son proyectos del área de tecnologías de información, ¿no? De un área específica. Entonces, todos estos proyectos, a la vez, pasarían a ser un programa. ¿Por qué? Porque son proyectos que tienen algo en común y son manejados hay profesionales también que se encargan de lo que es la gestión de programas. Si hay personas que se dedican a lo que es gestión de proyectos, también hay personas que se dedican a lo que es la gestión de programas. Pero más aún, hay otro nivel mucho más alto que los programas, que son los portafolios. Los portafolios ya agrupan a programas diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un programa de tecnología de información. Como sé, este programa está involucrando varios proyectos, ¿no? Proyectos de tecnología de información. Puedo tener otro programa, por ejemplo, pongan que sea de programas sociales, por ejemplo, ayuda social. Tengo un programa para ayudar, no sé, a los niños pobres de un asentamiento humano, para ayudar a personas que han sido afectadas por un incendio. Tengo un montón de proyectos. Todos esos proyectos son de ayuda social, ¿no? Entonces pasarían a ser un programa de ayuda social. Pero tengo también proyectos de tecnología de información, ¿no? Entonces, esos dos programas pasarán a ser, ¿qué cosa? Un portafolio. Entonces, un portafolio tiene un nivel mucho más macro que un programa. Entonces, lo que sería primero sería un proyecto, luego sería un programa y luego sería un portafolio. Eh, ¿Sí, Stephanie? ¿Una pregunta? Miguel, Ah, ya, ¿sí? fíjate un ratito. Ah, ya, ya. Bueno, hasta ya ha quedado claro todo. Melina, Valeria, Max, Jonathan, Araceli, Ami. ¿Se ha quedado claro, no? Ah, ya. Portafolio. Ya. Un portafolio. Entiende lo que es más o menos un programa, ¿no? Un programa es un conjunto de proyectos. Ah, me dice que es la documentación. Ah, Y, ya. para que lo de portafolio, que no he entendido muy bien.
Ujú. Ya les voy a explicar un poquito. Les voy a explicar con la pizarra virtual, que aquí hay una pizarra virtual. Vamos a ver qué tal. ¿Pueden ver acá en mi pantalla? ¿Se puede ver esto? No sé si se ve. ¿Se ve? Esta pizarra. Sí se ve. ¿Sí se ve la Sí se ve. pizarra? Allá va acá. Allá vamos a probar, ya nunca lo he probado. Ya, por ejemplo, pongan que tengo acá un proyecto, por ejemplo. Este es un proyecto uno, ¿ya? Proyecto uno. Este proyecto que sea, por ejemplo, acuérdense, ¿ya? Este que sea de una aula virtual, por ejemplo. Vamos a hacer una aula virtual para la universidad, ¿ya? Tenemos otro proyecto, por ejemplo, que es, quiero hacer una aplicación para celulares, por ejemplo, para que ustedes se matriculen por internet nomás, porque todos nos matriculamos, algunos nos matriculamos de manera manual, y eso que somos de la Facultad de Sistemas todavía, ¿no? De repente queremos que haya una aplicación por celular para que nos matriculemos todo por nuestro celular de repente, ¿no? Estos dos proyectos que tienen en común, que son del área de tecnologías, ¿no? Son proyectos de tecnologías. Entonces todos estos dos proyectos pasarían a ser lo que sería un programa, ¿ya? Pero imaginemos que la Universidad Nacional del Callao tiene, por ejemplo, has visto que hay asentamientos humanos, por ejemplo, en el Callao, lugares muy pobres, como Pachacamac, de repente, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de llevarle luz, por ejemplo, a todos esos pueblos, a todos esos asentamientos humanos donde hay mucha pobreza, donde todavía de repente no cuentan con instalaciones de luz adecuadas, de repente. De repente los de ingeniería eléctrica, ponte que todos ellos se va un grupito y empiezan a poner, a arreglar las instalaciones, ¿no? De sus casas de repente, ¿no? Entonces podría ser un proyecto, ¿sí o no? Entonces, pero si se dan cuenta, por ejemplo, es un proyecto social, ¿sí o no? Porque buscamos ayudar a qué? A personas de bajos recursos, ¿no? Mira, entonces si nos damos cuenta, mira, pero esto de acá, lo que está en rojo son proyectos de tecnologías. Y lo que tenemos acá de verde, ¿qué vendría a ser? Son proyectos de ayuda social. Es un proyecto de ayuda social. No tienen mucho que ver, pero sin embargo, ¿quiénes lo está haciendo? Pongamos el ejemplo que lo está haciendo la Universidad Nacional del Callao. Entonces, ¿qué sería? Sería un portafolio. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá diferentes, por ejemplo, un programa o un proyecto. Podría darse otro escenario, no solamente un proyecto, un programa y con un proyecto. Podrían darse, por ejemplo, un programa con otro programa. Por ejemplo, podríamos tener un proyecto, el que les había dicho hace rato, de, por ejemplo, llevar luz a lugares, a lugares más tecnificados. Por ejemplo, podríamos hacer otro proyecto, por ejemplo, que sería, pónganse que hay un incendio, por ejemplo, en un determinado asentamiento humano, como una vez hubo. Entonces, llevar, por ejemplo, víveres para esos hogares, ¿no? Poder llevarle de repente una Navidad, justo ese incendio fue en época de Navidad de repente, poder organizar canastas navideñas para llevarles a cada uno de esos hogares, por ejemplo. También sería un proyecto social, ¿sí o no? Entonces tendríamos otro proyecto. Ambos proyectos, ¿qué son? Están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Porque son ambos de ayuda social. Y vendrían a ser otro programa. Un programa, pongámosle un programa 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué tengo? Tengo dos programas. Pero esos dos programas, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser un portafolio. ¿Me entendieron? Ahora sí. O sea, hay dos escenarios. Un portafolio puede ser un programa con otro programa o N programas en realidad. Puede haber acá más programas, pueden haber N programas. Puede ser un programa con un proyecto solito, con otro programa, con otro programa. Esa es más o menos la idea de un portafolio. No sé si quedó claro o alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Al fin, a ver, me dicen, claro, porque sus elementos se relacionan. Claro, por eso lo pongo como un círculo, ¿no? Lo pongo como un círculo, ¿por qué? Porque son proyectos en común. Lo de rojo, como les digo, sería, por ejemplo, proyectos de tecnología e información. En cambio, en lo de verde, por ejemplo, proyectos de ayuda social. Es por eso que el gobierno, cuando habla, por ejemplo, dice, tenemos un portafolio de proyectos, dicen, ¿no? Portafolio de proyectos. ¿Por qué? Porque seguramente involucra proyectos de diferente área. Por ejemplo, puede haber proyectos sociales de repente, proyectos de impacto ambiental, proyectos de transporte, y así. Es un portafolio, porque son proyectos distintos, ¿no? Pero a su vez, esos proyectos pueden estar agrupados por programas. Claro. ¿Entendieron? A ver, Stephanie, una pregunta. Sí, dime. Usualmente solo existe un portafolio, me dices.
Por lo general hay un portafolio de proyectos que, lo que pasa es que acá vamos a ver también algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la sección estudiantil de proyectos, por ejemplo, ¿ya? Miren, nosotros en la sección estudiantil de gestión de proyectos tenemos, como saben, tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, para que más o menos vayan conociendo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el área de educación, tenemos el área de tecnologías de información, tenemos el área de relaciones institucionales, tenemos el área de capital humano. Cada uno de ellos tiene, por ejemplo, al día viernes ha habido pónganse que el de verde sea capital humano, ¿ya? Tenemos acá un proyecto que ha hecho la directiva Capital Humano, el cual sería, por ejemplo, el de desarrollar las habilidades blandas de todos nuestros miembros, ¿no? Entonces está haciendo un proyecto. Por ejemplo, otro proyecto que lo va a hacer más adelante, de repente podría ser el de la convocatoria también, ¿no? Entonces, ambos vienen a hacer un programa. Un programa, ambos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién es el que maneja a nivel de programa, por ejemplo? El director, por ejemplo, en este caso nosotros estamos dando la potestad del director por ejemplo, Capital Humano, que está manejando varios proyectos. A su vez, por ejemplo, el área de tecnología e información, nosotros, por ejemplo, tenemos también lo que estamos viendo, por ejemplo, las capacitaciones virtuales, lo estamos llevando como un proyecto. También tenemos lo que es el proyecto de implementación de un aula virtual para la sección, que vamos a tener también pronto, otro programa. Pero todo ese conjunto de programas es un portafolio y ¿sabes quién lo maneja? Nosotros, la junta directiva. La junta directiva manejamos todos estos proyectos que todas las áreas, en nuestro caso, por ejemplo, están realizando, nosotros lo manejamos todo ese portafolio de proyectos. Y ese portafolio de proyectos responde ¿a qué? Responde a objetivos estratégicos. Esa es más que toda la diferencia, porque un portafolio responde a objetivos estratégicos. Por ejemplo, lo que nosotros como sección estudiantil, a nivel de junta directiva, nos hemos planteado la sección, por ejemplo, para este año, ¿no? Para fin de año. En cambio, un proyecto no. Un proyecto cumple un objetivo específico. Y esa es una de las principales diferencias entre también proyectos y portafolios. Un proyecto es algo más macro y responde a objetivos estratégicos. Mientras tanto, un proyecto responde, como le digo, a objetivos específicos. ¿Les queda claro hasta ahí? Ajá. Y les voy a decir algo también que quiero que tengan claro desde ahora, ¿ya? Miren, una cosa es lo que nos dice el PMI, el PMBOK, lo que nos dice las buenas prácticas, y otra cosa es lo que se implementa en la vida real. Ustedes y quiero que tengan eso bien claro yo les voy a dar, de repente, lo que yo voy a tratar de abocarles acá, darles lo que dice el PMBOK, y cómo de repente nosotros, por ejemplo, tratamos de llevar esos conceptos del PMI a nuestra vida, al ámbito del trabajo, de repente, ¿no? Pero no, a veces no es así. Por ejemplo, más adelante les voy a explicar acerca de las áreas también. Hay tipos de áreas, por ejemplo, áreas funcionales, áreas matriciales y lo que son, o sea, proyectizadas, ¿no? Son tipos de organizaciones funcionales, organizaciones que son matriciales y las que son proyectizadas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez ese concepto? Te doy el ejemplo de las funcionales, matriciales de ello, Melina. Ya. Pero les quedó claro lo de portafolio y proyecto y programa. Como les digo, ¿ah? Quiero que tengan eso claro también. Cuando les diga un portafolio, acuérdense, responde a objetivos estratégicos. Esa es la principal diferencia. Un portafolio es algo más macro. Y un portafolio es un conjunto. Si queremos definir una palabra, yo puedo decir, a ver, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos. Como lo pueden ver acá, es un conjunto de proyectos. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas o puede ser programas con proyectos también, ¿no? Eso puede ser, es un portafolio, como les digo, son proyectos que no necesariamente tienen nada en común, pero un programa sí, un programa tiene proyectos que tienen que tener algo en común. Yo no puedo mezclar acá, no sé, por ejemplo, lo que ven acá de rojo, ¿no? Programa. No voy a mezclar un programa de tecnologías con un proyecto de tecnologías, con un proyecto no sé, de ayuda social, por ejemplo, ¿no? No, eso ya si yo relaciono esos dos ya serían programas, ¿ya? Pero acá a nivel, un programa viene a ser proyectos que se interrelacionan. Ya, así queda claro, ¿no? Ujú. Ya, bueno, ese es otro concepto que quiero que lo tengan claro también.
Y ahora les voy a explicar acerca creo que todo lo voy a hacer por acá, porque como más que todo quiero dar una introducción, y en las diapositivas como que se ve, quiero que se vean con conceptos claros. Vamos a hacer acá ya. Pueden preguntar nomás, ¿ah? A ver, a ver, ¿pueden disculpar un ratito? Creo que más personas quieren entrar al Hangout y creo que... Un momento, por favor, ¿ya? Ya. ¿Le gustaría hacer una pausa? ¿Cómo han entendido más o menos? ¿O le gustaría que sea más, de más ejemplos? No sé, ¿qué opinan? Porque es la primera vez que estoy, explicando. Ah, ya. Sí, bueno, yo tengo conocimientos un poco de PMI, ¿no? Llevo un diplomado en gestión de proyectos hace poco y, bueno, de repente estoy incursionando ahora, en lo que es de repente poder explicarles, ¿no? Porque a veces uno, no sé, maneja de repente conceptos y asume de repente que las personas deben entender de repente, ¿no? Pero yo como en mi caso, cuando yo comenzaba, por ejemplo, no sabía nada de PMI, ¿no? Entonces trataba siempre estoy tratando de ser de repente claro. De repente estoy siendo un poco redundante en algunas cosas, porque sí lo sé que estoy redundando de repente, pero quiero que se vayan con los conceptos, como les digo, bien, bien claros, ¿no? Y cualquier cosa, dígamelo nomás, ¿no? Porque pues, en PMI hay un montón por aprender, ¿ah? Y, por ejemplo, si quieren que les enseñe, bueno, como es algo así libre, les voy a enseñar las cosas que yo hago, ¿ya? Miren, por ejemplo, algunos de lo que he llevado, ¿dónde están mis cursos que he llevado? Mira, eh, acá no está. ¿Dónde está? Por acá está. Acá. Les voy a enseñar lo que son la documentación de proyectos, ya para que más o menos tengan una idea como lo que se puede hacer con el PMI, ¿ya? Por ejemplo, este es un proyecto, mira que yo hice. Hasta ahora les estoy explicando cosas básicas, pero hay un montón que aprender en lo que es el PMI, ¿ya? Mira, por ejemplo, este es una documentación que hicimos, por ejemplo. Nosotros queríamos hacer, por ejemplo, acá lo que es una tolva minera para los camiones Caterpillar. Y, por ejemplo, este es el primer documento que se conoce como Project Charter, ¿no? No quiero caer en detalles, pero un Project Charter más que todo lo que tiene son información muy general. Como les dije, nosotros vamos a estudiar acá lo que es la gestión de proyectos, pero anteriormente ya se hizo la formulación de un proyecto. Y en la formulación del proyecto nos han dado el visto bueno, nos han dicho, ¿sabes qué? Este proyecto es viable, gestiónenlo. Entonces pasamos a la gestión del proyecto. Ahora, yo para comenzar la gestión de proyecto, que es lo que vamos a ver, lo que el PMI nos ofrece, entonces aquí yo comienzo con un documento, y este documento se llama Project Charter. Y en este Project Charter recogemos todo lo que se hizo en la parte de la formulación del proyecto. En la parte de formulación del proyecto se hizo, por ejemplo, se supo, por ejemplo, lo que son el producto. Se analizó detalladamente el producto. Para que me digan que es viable o que no es viable, han tenido que analizar bien el producto. En la parte de formulación, ¿qué han tenido que hacer? Han analizado también algunos stakeholders, ¿no? Los principales interesados. ¿Qué son stakeholders? Son todos los que participan en tu proyecto, todas las personas que participan en tu proyecto, que son afectadas por tu proyecto, de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, proyecto Conga. Vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, ese proyecto. Antes de gestionar el proyecto, se tuvo que hacer la formulación. En la formulación se tuvo que haber visto la viabilidad, como les digo, ¿no? La viabilidad. En esa parte se analizó bien lo que se quería hacer, el producto y todo eso, ¿no? Los stakeholders han tenido que ver quiénes son los que van a participar. Por ejemplo, las personas de los pueblos cercanos de repente, ¿no? Han tenido todas las personas, el presidente regional, el presidente, inclusive el presidente de la República también, que está muy interesado porque si no el proyecto no sale, era mucho dinero para el Perú, ¿sí o no? Entonces todas las personas que son afectadas por el proyecto, de repente el dueño de la empresa,
el gerente de proyecto, su equipo, los proveedores, porque la mina no hace todo, va a necesitar contratistas que van a tercerizar algunas cosas. Entonces, todos ellos que vendrían a ser stakeholders, personas, grupo de personas que son afectados por el proyecto, de manera positiva o negativa. Si el proyecto impacta, por ejemplo, a nivel de les quita el agua, por ejemplo, en la población, impactará de manera negativa, ¿no? El proyecto, por ejemplo, para los dueños de la empresa, para ellos impacta de manera positiva, porque ellos más plata, para el gobierno central también, porque tienen más dinero, ¿no? Entonces, stakeholders son todos ellos. ¿Por qué? Porque son afectados de manera positiva o de manera negativa por el proyecto. Y acá, por ejemplo, tenemos a todos los stakeholders, por ejemplo. Todos los stakeholders. Acá, por ejemplo, pongo la necesidad del negocio, ¿no? La finalidad, ¿para qué estoy haciendo este proyecto? Y justificaciones cualitativas y todo eso, mira. Es todo eso lo que se puede hacer. Este es el primer documento. Acá pongo, por ejemplo, un presupuesto. Supuestamente en la formulación de un proyecto, para que me digan si es viable o no es viable, han tenido que hacer un presupuesto, ¿no? Han tenido que hacer un presupuesto. Entonces, ese presupuesto lo pongo acá, en mi Project Charter. Sin embargo, en la parte de la gestión, vamos a hacer otro presupuesto. En la parte de planificación, vamos a hacer otro presupuesto. Pero nos basamos en ¿qué? En el presupuesto que hemos sacado de la parte de la formulación. Y es el que va acá, ¿no? Eso es como algo base, ¿no? Vendría a ser un presupuesto base con el que yo me tengo que guiar. Supuestamente cuando vamos a gestionar el proyecto, haremos otro presupuesto. Pero ese presupuesto tiene que ser muy, muy cercano al que se hizo, ¿no? Por ejemplo, si mi proyecto en la formulación dijeron que costaba $2 millones. Cuando yo estoy gestionando, vuelvo a hacer mi presupuesto, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, que cuesta 5 millones, sería absurdo, o sea, 5 millones, pero si dijeron que costaba 2 millones, ¿no? Y de todo eso se pone acá, ¿no? ¿Están acá? Ah, y ese es un documento, mira, tengo un montón de documentos, mira. Acá, por ejemplo, registro de interesados, mira, acá hay un registro nada más donde están todos. Este es un documento, es el chiquito es ese, el que hice en antes. Este es, por ejemplo, un documento donde pongo mis interesados, por ejemplo. Donde yo analizo, por ejemplo, cada persona, por ejemplo, ¿no? El nombre de la persona, qué rol cumple. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, ¿quiénes van a participar? Yo sabía que iban a participar los nuevos, por ejemplo, puedo poner el nombre de tal persona. ¿Qué rol cumple como un miembro? ¿A dónde pertenece? Al proyecto SUNAC. Su posición en la empresa, su correo, expectativas. También saber, ¿no? Porque un gestor de proyectos lo que hace es gestión expectativas. Gestión expectativas, porque cada uno de ustedes espera recibir algo, que este proyecto les ayude en algo, ¿sí o no? O no, todo este proyecto de conferencias virtuales, por ejemplo, ustedes esperan que tienen alguna expectativa. Entonces, si yo logro saber cuál es su expectativa de cada uno de ustedes, entonces voy a poder gestionar adecuadamente. Entonces, si yo quiero hacer algo más elaborado, es muy importante. Acuérdense, el gestor de proyectos lo que hace es gestionar expectativas. La influencia. ¿Su influencia de ustedes cómo es? ¿Alta, media, regular? ¿En qué fase estamos, por ejemplo? ¿En qué fase tal persona, por ejemplo, me va a afectar más? Fase inicio, planificación, ¿no? Poner acá también, interno o externo. Claro, ¿a quién le estoy dando la conferencia, por ejemplo? ¿A interno o externo? Son ustedes, son miembros de la sección, son personas internas. Si, por ejemplo, sería muy diferente si le diera, por ejemplo, a alguien, por ejemplo, otra sección, por ejemplo, sería alguien externo, ¿sí o no? Y es importante también saber. Toda esta información es necesaria, ¿no? El apoyo, por ejemplo, algunos, ¿cómo son? Neutrales, opositores, ¿qué papel están cumpliendo acá yo puedo mapear a cada uno de ustedes, mira, puedo mapear a cada uno de ustedes, colocar. Y ustedes son los asistentes, ¿ah? Y hay más personas, por ejemplo, los miembros de la junta directiva, por ejemplo, acá tenemos al director de educación que está también en las conferencias, entonces, cada uno, ¿no? Que está acá que está acá, y así, mapeo a cada uno de ustedes, mira, y ese es el documento también. Bueno, es uno de los segundos documentos, acá tengo más documentos. Este es mi plan de gestión del proyecto. ¿Se acuerdan que les había dicho que una metodología? Acá está la famosa metodología. Yo les había dicho de que nosotros tomamos, el PMBOK tiene 47 procesos, pero los 47 procesos, yo no voy a tomar los 47 procesos, yo voy a tomar aquellos procesos que mejor le ayuden a mi organización. Entonces, acá, en ese documento que se llama Plan de Gestión del Proyecto, yo coloco cuáles son esos procesos. Por ejemplo, de los 47 procesos, son 30 los procesos que me sirven. Entonces acá lo pongo. 1, 2, 3, 4, empiezo a poner todos esos procesos. Todos sabemos que un proceso que tiene entradas, herramientas y salidas. Entonces acá pongo las entradas,
las salidas, por ejemplo, las herramientas. Lo que pasa es que en el PMBOK ustedes van a ver que cada proceso, por ejemplo, puede tener, pónganse que tengan 7 entradas, pueden tener 7 herramientas, 7 salidas, por ejemplo, pero todo eso lo voy a utilizar. Son necesarios utilizar todas esas entradas, esas herramientas, esas salidas para mi proyecto. Entonces ustedes van a ver, van a analizar. Por eso que primero es bueno saber que ustedes tengan el marco conceptual de todo. Yo quiero que en el curso de este año ustedes sepan todo. ¿Para qué sirve? Todo el PMBOK, ¿no? Luego ustedes van a poder discriminar. Si yo tengo un conocimiento claro, un conocimiento holístico de todo, yo voy a tener la capacidad para poder discriminar. A ver, esto no aplica para el contexto de mi empresa. Esto sí, esto no, esto no. Entonces empezamos acá a listar a cada uno de estos procesos con sus entradas, herramientas y salidas para cada uno de ellos, ¿no? Esto vendría a ser, por ejemplo, la metodología, por ejemplo, que como les dije, ¿no? La famosa metodología. Acá están los procesos que utiliza tu empresa. Esto son los que utiliza. ¿Alguna pregunta? Y así hay como 20 documentos. Se les he enseñado 3 nomás. Y son los básicos, pero son un montón de documentos. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, Stephanie Valera nos dice, o sea, en la presentación del proyecto para la preaprobación se usa la metodología y cuando se aprueba y se realiza la gestión se aplica el estándar PMBOK. ¿Tienen audio para de repente participar de manera interactiva? Me gustaría que poder hablar, ¿no? Poder también ¿Tienen audio? Vale, ¿tienes audio? Con confianza, nada más acá todos, como digo, estamos para aprender. Véanme como alguien que... A ver, les voy a explicar un poco más también acerca ya de lo que es... Mira, yo por ejemplo, cuando llegué a mi curso, como que mi panorama también cambió bastante. Por ejemplo, yo les he explicado de que nosotros en la gestión de proyecto empezamos con el documento que les dije que es Project Charter, ¿no? Que justamente es este documento de aquí, creo que ya lo cerré. Se llama Project Charter o Acta de Constitución. Lo que quiero que tengan claro de este documento es que este documento ustedes cuando les pregunten ¿qué es un Project Charter? Ustedes van a decir, un Project Charter tiene información a alto nivel. Así tienen que responder cuando les pregunten, tiene información a alto nivel. Y de repente esa persona le va a preguntar, ¿y qué es información a alto nivel? Ya, de repente no quiero que les agarren, ¿eh? Ustedes tienen que saber a qué se refiere con información a alto nivel. Información a alto nivel significa que tiene información no muy detallada, información no muy específica. Información, por ejemplo, cuando comienzo la gestión del proyecto, yo sé acerca de los principales riesgos o no. Sí, yo estoy comenzando mi proyecto, pero yo puedo saber ya qué riesgos puedo tener. Entonces acá, por ejemplo, yo coloco los riesgos que yo he identificado hasta este momento, en el inicio de mi proyecto. ¿Qué más, por ejemplo? Los principales interesados. Estoy iniciando mi proyecto y debe haber algunos interesados ya, ¿no? Entonces los puedo poner también acá. En un Project Charter se ponen las restricciones. Una restricción, por ejemplo, pónganse que somos la fábrica Cell y tenemos que hacer un nuevo lapicero, ¿ya? Un proyecto de hacer un nuevo lapicero. Una restricción podría ser de que me dicen que este lapicero tiene que ser hecho para, por ejemplo, estamos junio, ¿no? 14 de junio. De aquí a 4 meses, por ejemplo, no sé, para diciembre, pónganse, ¿ah? Tiene que estar hecho para el 20 de diciembre. Les ponen una fecha, una restricción. Las restricciones son importantes. ¿Y quién lo pone en la restricción? Lo pone el gerente. ¿Quién lo debería poner? ¿Quién crees que lo debe poner? El gerente de proyectos que está asumiendo en otras personas. A ver, quisiera saber esa respuesta. ¿Las restricciones quién lo pone? ¿El gerente de proyectos? ¿O lo debería poner alguien más? Y si fuese alguien más, ¿quién sería? El, el gerente del proyecto. ¿Quién quiere participar? A ver, uno por uno. El gerente del proyecto, creo que. Ya, Jonathan nos dice que Yo opino que el gerente del proyecto. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Claro, respuesta? o sea, el dueño es... Ya, Jonathan nos dice que el Project Charter lo debe hacer. ¿Quién lo debe poner restricciones todo ello? El gerente de proyectos, ¿no? A ver, ¿alguna otra respuesta? Con confianza, no me equivoco, normal. Claro, el patrocinador, creo que el patrocinador le da una fecha al gerente del proyecto y de acuerdo a ello el gerente del proyecto designa las actividades y el tiempo prudente para hacer cada cosa, ¿no? Ya, Leandro nos dice patrocinador. Otra respuesta, Melina.
Pero, o sea, que el gerente de proyecto no le da todas las indicaciones al sponsor, ¿no? Y ahí con Ya. algo así, ¿no? A ver, vamos, yo por eso yo quiero que hoy día se vayan con los conceptos bien claros. Y mira, yo les voy a hablar con lo que dice el PMI y luego vamos a ver cómo se aplica en la realidad. Vamos a comparar con la sección, ¿ya? Porque yo quiero que ustedes aprendan y puedan ver, como digo, comparar qué nos dice el PMI y cómo lo aplicamos de repente en la vida real, ¿no? Ahora, ¿alguna otra respuesta? Debe llegar a un acuerdo, nos dice José. ¿Alguna otra respuesta? ¿Quién creen que lo debería hacer? Ya, yo les pongo, ya les voy a decir quién lo debe hacer. Ya. Según el PMI, lo debe hacer el sponsor. ¿Quién es el sponsor? El sponsor es el que tiene, con una palabra, el sponsor es el que tiene el dinero. Es el sponsor. El sponsor es el dueño del proyecto, ¿ya? Si él dice que mañana el proyecto desaparece, el proyecto ya no va. Por más que tú dices, no, pero ya tú eres gerente de proyecto, no, pero el proyecto es muy bueno, pero el proyecto responde a necesidades de la organización. Si ese proyecto ya no responde, nació una necesidad, si esa necesidad desaparece, entonces ese proyecto no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, ¿quién tiene ese nivel de autoridad? El patrocinador, o también llamado sponsor, son lo mismo, sponsor o patrocinador, ¿ya? Sí, Leandro, el patrocinador es el sponsor, ahí no hay discusión, el patrocinador es el sponsor. Ujú. Anteriormente creo que había esa discusión que decían ese patrocinador es el sponsor. No, el patrocinador es lo mismo que sponsor para el PMI. ¿Ya? Entonces vamos a analizar. Les dije acerca de las restricciones, ¿no? Ahora, ¿por qué debe ser el sponsor? ¿Sabes por qué? Porque imaginemos que nosotros somos gestores de proyectos, ¿ya? Como, imagínate que vamos a hacer el proyecto del lapicero, ¿ya? El lapicero Faber-Castell, ¿ya? Un lapicero, somos de la empresa Faber-Castell. Estamos haciendo un nuevo lapicero y nos han hecho, por ejemplo, 20 de diciembre, ¿no? ¿Por qué 20 de diciembre debe ser? Porque de repente para, no sé, el 21 de diciembre, la empresa, no sé, Pelican, por ejemplo, está haciendo otro lapicero también, ¿ya? Y es parecido, pónganse, ¿no? Y si nosotros sí lo lanzan primero, ya, pues ya fue nuestro problema, es que ya no tendría el mismo impacto, ya tiene que ser lanzado para esa fecha. Entonces yo no podría decir, oh, pero sí, yo lo puedo hacer de acá a 2 meses más, ¿no? Pero no tendría el mismo impacto, ¿ve? ¿Y quién nos restringió eso? La alta gerencia, ¿no? La alta gerencia, que están representados por el sponsor, ¿no? Tiene que ser para esa fecha. Entonces yo tengo que cumplir. Si yo me pongo las restricciones, es que muchas veces nosotros no sabemos. Nosotros cuando hacemos el proyecto, yo no sé los objetivos macros que tiene la organización. Entonces, ¿quién conoce eso? Conoce lo que son a nivel de alta gerencia, y en este caso el sponsor. El sponsor responde a objetivos estratégicos de la empresa. Él sabe la necesidad de este proyecto. En cambio nosotros, como de repente el gerente de proyecto no tiene tanto eso. Entonces, por eso, ¿quién te pone las restricciones? Te debe poner la... Además, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Hace ratos de proyectos, programas y portafolios. ¿Quién maneja los portafolios? La alta gerencia. Entonces, justamente son ellos los que deben poner restricciones. Por ejemplo, en la sección les comento, ¿qué es lo que pasa en la sección? Eso es un debate que yo, por ejemplo, hace poco les decía, ¿no? Les decía en la sección, ¿quién hace el Project Charter? Y yo, yo no doy la respuesta, o sea, les digo, como digo, nadie es dueño de la verdad. Cada uno vamos a analizarlo y cada uno tendremos nuestra opinión al respecto, ¿no? En la sección estudiantil, el que hace el Project Charter es el mismo gerente. Mismo gerente hace ese formato que le había enseñado hace ratos, él mismo pone sus restricciones, pone sus supuestos, pone todo. Pero ¿cuál es el problema? Si se han dado cuenta. Si se han dado cuenta, mira, el proyecto que salió al final. Y que fue muy bueno, fue muy bueno. Pero nos han percatado que a veces como que se retrasó de repente un día, 2 días. O sea, no nos damos cuenta porque es tan pequeño que no nos damos cuenta. Pero en una empresa grande, un día, 2 días, es un montón de plata. Una hora, no sé, horas ahí que se retrasa el proyecto es un montón de plata. Si voy a construir un edificio, por ejemplo, se retrasó un día, no sé, un casino voy a construir, ¿ya? Y un día que se demore el proyecto en salir, es un montón de plata. Estamos hablando de cientos de miles de dólares de repente según la magnitud de un proyecto. Entonces las restricciones y los supuestos no lo puede poner el gerente de proyecto. Lo tiene que poner, ¿quién? En este caso el sponsor, porque ellos conocen, como les digo, el negocio. En este caso, en la sección estudiantil, ¿quién lo hace? El gerente. Algunos me decían que lo debe hacer el gerente con el equipo. Ahora, lo que pasa es que, ¿quién lo debe hacer? Lo debe hacer, en la vida real yo les recomendaría que lo debe hacer el sponsor junto con el gerente.
Ambos lo deberían hacer. Según el PMI, el sponsor, él hace ¿cómo se llama? El Project Charter. Él ahí en el Project Charter ya tiene todo, ya, ¿no? Y el gerente de proyecto solamente se basa en ese Project Charter. Pero yo les recomendaría que debería ser el sponsor junto con el gerente de proyectos, ¿no? Ahora, algunos me decían, por ejemplo, había otra cosa que me decían, no, pero que lo haga el gerente de proyecto, el gerente de proyecto lo tiene que hacer con su equipo, me decían. ¿Por qué? Porque para que aprendan, para que vean todo eso, ¿no? Ya, para mí, lo que pasa es que nosotros estamos confundiendo el Project Charter con otro documento. Hay otro documento que se llama, apúntenlo, ¿ah? Mira, hay cosas que quiero que tengan claras. Por ejemplo, un documento es el Project Charter. Otro documento es ya ¿podemos parar un momento? Me están diciendo que quieren entrar más personas. ¿Podría hacer un paréntesis o José, Melina, Jonathan, Araceli? ¿Podría parar un momento? Me están diciendo que quieren entrar más personas. Creo que está habiendo problemas con Pero bueno, ahorita vamos a hablar de un tema diferente Sí, ya. hombre. Un break. ¿Pero qué les parece hasta el momento? ¿Han entendido más o menos alguna duda que hayan tenido de repente? ¿Alguna cosa? Ya. Ya bueno, poco a poco mejoraré también, ¿no? De repente ahorita, como les digo, es mi primera vez que estoy con esto. Miguelón. Muy buena. Lo que pasa es que, mira, les comento de lo que pasaba con las conferencias virtuales, ¿ya? Lo que sucede es que nosotros, esta conferencia virtual ya comenzó hace tiempo, ¿ya? Y nosotros estamos haciendo todo lo que eran todas las áreas de conocimiento, pero como ustedes se están incorporando a la sección estudiantil, entonces como que no queremos que haya un vacío, ¿no? Queremos que ustedes también se puedan acoplar a lo que son las siguientes sesiones que vamos a tener. Entonces yo les estoy dando como una pequeña introducción para que tengan todos esos conocimientos claros, ¿no? Porque no quería que la siguiente semana, no, de repente iban a seguir de repente con la siguiente ponencia y como que iban a estar un poco perdidos, ¿no? Entonces más que todo, por eso salió de repente me disculparán, quizás porque no tuve de repente como se darán cuenta, y tengo las ideas, tengo todo, pero de repente no lo tengo bien estructurado en una diapositiva, ¿no? Porque de repente me estoy yendo, me puedo ir de repente a algo muy complejo de repente, ¿no? O de repente puedo caer en algo muy básico, ¿no? Entonces, más que todo yo lo hice porque yo dije, no, ellos tienen que, por lo menos mañana, o que hoy es domingo, hay que darle una introducción, ¿no? Y tienen que tener eso, porque no quiero que se pierdan cuando se hagan los otras conferencias virtuales, ¿no? Más que todo por eso que se decidió y dijimos hoy día se tiene que hacer, ¿no? Ya. José nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la definición de sponsor? Bueno, si queremos definir en una sola palabra, para no complicarnos, el sponsor es el dueño del proyecto. ¿Por qué digo que el sponsor es el dueño del proyecto? Porque el sponsor puede poner fin al proyecto cuando él quiera. No es el gerente quien pone fin al proyecto, es el sponsor. Porque como les dije, un proyecto responde a una necesidad. Si esa necesidad ya no existe, entonces ese proyecto no tiene razón de ser. Ese proyecto, chao. ¿Quién lo hace eso? El sponsor. El sponsor es la persona que da los medios económicos para que se pueda realizar el proyecto. Obviamente, de repente él no es el directamente, ustedes no, pero de repente entonces el sponsor es el área de tesorería o el sponsor es el área de economía de la empresa, por ejemplo. No, el sponsor es el que encargado que tiene que dar dinero. No sé cómo lo financiará todo, pero es el que te va a dar el dinero, ¿entiendes? Entonces, más que todo, podemos decir eso. Y si en una palabra quieren saber qué es el sponsor es el que, como dicen, el que te da el dinero en la empresa y es el que es el dueño del proyecto. ¿Por qué es el dueño del proyecto? Porque tiene la autoridad para que el proyecto finalice. Porque hace rato yo les había mencionado sobre la definición de un proyecto, que un proyecto dicen que es un esfuerzo temporal. Un esfuerzo porque es realizado por personas. Temporal porque tiene un inicio y un final. ¿Ya? Pero un esfuerzo temporal. Pero cuando les hablé de temporal, tenía un final. Pero, ¿qué significa que un proyecto tenga un final? O sea, ¿cuándo acaba un proyecto? Sería una pregunta muy interesante. Eh, yo les podría decir que un proyecto, ¿qué opinan? ¿Un proyecto cuándo termina un proyecto? Cuando se cumplen los objetivos para el que fue creado, ¿sí o no?
¿O no? ¿Qué opinan? Sería eso, ¿no? ¿Cuándo termina un proyecto? Cuando se cumplió con los objetivos para el cual fue creado ese proyecto. ¿Sí o no? Pero no solamente es eso. ¿Sabes por qué? Puede ser también de que el otro caso que les había hablado hace ratos, que la necesidad por la cual fue originada ese proyecto desaparezca. Si ya no existe esa necesidad, entonces mi proyecto ya no va. Pero la gente puede decir, no, pero es algo muy bueno, pero se va a ganar. Igual vamos a ganar dinero. Pero no, el sponsor te va a decir, no, ahorita, según los objetivos estratégicos de la organización, este proyecto ya no va. No responde, la necesidad ha desaparecido. No tenemos intención en seguir continuando con este proyecto. Entonces, chao proyecto. Entonces puede ser dos escenarios. A ver, ¿qué nos dice Leandro? A ver, Leandro, con audio, para poder escucharte todos. Miguel, pero en los casos que no se cierran los proyectos, ¿cómo es? En el caso que hay un Claro. caso que un proyecto no se cierre. Claro, el proyecto, Ujú. ¿en qué caso, por ejemplo, un proyecto te referirías en que un proyecto no se cierre, por ejemplo? Por ejemplo, están Porque, construyendo un edificio por Lima, pero nunca lo terminan por distintas variables que pasan, ¿no? ya, pero si ya no lo continúo, por ejemplo, yo he visto una construcción, no sé, creo que fue por el centro de Lima, creo, ¿no? Según una vez también nos contó un gerente de un proyecto, creo que tenía una inclinación, creo que estaba inclinado, creo, ¿no? ¿Algo así has escuchado de ese Ajá, sí. proyecto? Creo que sí, ¿no? Y quedó ahí nomás, pues, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ya, bueno, es otro ejemplo, por ejemplo, en un proyecto, como les digo, ya en ese caso, no tiene razón de ser. ¿Por qué no tiene razón de ser? Por ejemplo, creo que volver a hacer eso de ahí, ¿cuánta plata les ocasionaba, sí o no? Creo que no era viable. Nadie le pasaba, veía también, creo, ¿han visto? En internet, en memes veía, creo. ¿Han visto esos puentes que lo construyen, creo, por dos lados, creo? Y cuando lo están enlazando ahí, ¿no han visto que no concuerdan, creo? No sé si han visto ese meme. No sé si han visto, la vez pasada había un puente. Ya, bueno, ya por ellos también medio raros, ¿no? Claro, ¿ve? Ahí a chao, ¿ve? Porque volver a hacer. Entonces, como les digo, es un proyecto más que nada, ¿no? Es la definición de un proyecto. ¿Queda claro la definición de un proyecto? ¿Alguna duda? Quiero que se vayan con los conceptos básicos de acá. Que tengan bien claro los conceptos básicos de... Esa es la finalidad, ¿no? Un proyecto que le preguntan, ¿qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal. ¿Para qué sirve? ¿Qué crea? ¿Sirve para crear qué? Producto, servicio o resultado. Único. Entonces ustedes, quiero que tengan, eso se leen en el libro, pero yo quiero que tengan los conceptos claros, que tengan el concepto claro de temporalidad y el concepto claro de único. Temporalidad, ya les he dicho, inicio y final. ¿Cuándo termina? ¿Cómo termina un proyecto? Cuando se cumple con los objetivos por el cual fue creado ese proyecto, o también cuando simplemente la necesidad desapareció y el sponsor te dice, ¿sabes qué? Tu proyecto ya no va. También es otro escenario por el cual puede terminar tu proyecto. ¿Por qué es único un proyecto? Un proyecto es único porque dos proyectos iguales no existen. Hablar por ejemplo, un ejemplo que les pongo, ¿ya? Y ustedes díganme, ¿qué sería? Imagínate que somos una constructora, nosotros, ¿ya? Y vamos a hacer un puente. Estamos haciendo un puente en Lunac, ahí para cruzar de frente a la pista. Y vamos a hacer un puente, ¿ya? Vamos a hacer un puente y ya participan 10 personas, pongan, ¿ya? 10, bueno, no sé la cantidad, ya, 20 personas, ¿ya? En la elaboración del puente. Ya se hizo. Se hizo en el mes de enero de este año, ¿ya? Ya. Pónganse que en mes de diciembre van a hacer otro puente a 2 cuadras más allá. Yo les pregunto, el otro puente lo van a hacer con la misma cantidad de personas. Lo van a hacer utilizando los mismos planos de repente. Los mismos planos, ¿ah? La misma constructora. ¿Qué sería en este caso? ¿Sería el mismo? O sea, ¿es el mismo proyecto o no? ¿Qué me dicen? Mira, van a ser las mismas personas, es la misma empresa. ¿Qué sería? No. No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no serían iguales? Porque acá vamos a ver de No. que también influyen los factores externos. Ustedes me dirán, pero son las mismas personas, pero mira, analicemos, de repente, eh, cuando se hizo ese proyecto inicialmente, el primer proyecto de la creación de ese puente, de repente pónganse que en enero
hubo elecciones, pónganse ya, no sé, o pónganse que, ha visto que había partidos, creo, por ahí por la universidad antes, creo que por ahí está el estadio del Boys, creo, ¿no? Algo así. ¿Han escuchado? Mm, ¿Han escuchado un estadio, no? No sé si ustedes han estado el año pasado, cuando una vez había, me acuerdo que nos hacía, en la universidad teníamos que salirnos rápido, teníamos que salirnos. ¿Por qué? Porque decían, hay partido, decían, y les van a robar, decía. Y teníamos que salir más temprano, pues, porque ya no, todos tenemos que ir a nuestras casas, porque estaban viniendo las barras, pues. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense que para diciembre hay partidos, no sé, ahí se va a hacer, no sé, la Copa América, no sé qué cosa se va a hacer ahí. Y hay partidos ahí en ese estadio, por ejemplo. Entonces, eso involucra, ¿qué cosa? Que de repente van a haber más asaltos, de repente, ¿sí o no? Son las mismas personas que han participado, pero de repente ahora van a tener que irse de repente más temprano, ¿no? De repente el entorno ya cambió, es distinto. De repente el presidente regional pónganse el alcalde de repente, ¿no? Cuando ustedes hicieron el proyecto, de repente les dio todas las facilidades, ¿no? Ahora, pónganse que hubo un cambio de presidente regional, es otra persona de repente, o ¿no? Entonces le va a poner de repente más trabas. Entonces, si se dan cuenta, el contexto es distinto. Los riesgos, en el escenario que les pongo, los riesgos han aumentado para este proyecto. Es el mismo, aparentemente, porque son las mismas personas, es la misma empresa que lo está haciendo. Está a una cuadra de la universidad. Sin embargo, es otro proyecto. Un proyecto es único. Es una de las características de un proyecto. Un proyecto es único, ¿no? Pues como se darán cuenta acá, impacta mucho las otras variables. ¿Queda claro ahí? Es otra cosa que quiero que tengan claro. Un proyecto es temporal y es único. ¿Sí? Y pueden poner ese ejemplo. Y como ese ejemplo hay un montón. Bueno, ese ejemplo se me acaba de ocurrir. ¿Les queda claro? sí, Y como les digo acá, eso es lo que dice el PMI. Y es verdad. Ya. A ver, un momento. Un momento, por favor. ¿Alguna pregunta, un tema, algo? Sí, Me podrían hacer un favor. Lo que pasa es que me dicen que más personas quieren entrar a la conferencia y quería crear otro evento. ¿Crees que pueda ser posible? Mm, sí. Me voy a desconectar y voy a crear otra vez el evento y van a entrar, le van a pasar el link y van a entrar para que puedan entrar todos, porque hay muchas personas que también quisieran entrar. A ver, bueno, el link le pasan por la agenda, ya lo creamos rápido, en 5 minutos. 5 minutos va a estar el, el evento, ¿ya? Algunas preguntas para meditar, ya. Primera pregunta para meditar. Eh, lo del Project Charter, por ejemplo, lo que es un debate, como les digo. Y, por ese caso, lo de que dice el PMI, por ejemplo, no lo tomen como que es la Biblia, o sea, como que es todo como debe ser. ¿Ah? Esto de acá, cada 4 años todo esto se va actualizando. El contexto de las organizaciones van cambiando. Entonces todo esto se va adaptando, ¿ah? Pero bueno, conocerlo. No lo tomen como una sponsor, ya una pregunta ahí como sponsor. Que hay después lo debatimos un poco más, ¿no? Yo les que les dije, el sponsor el que provee de recursos al proyecto y es el dueño del proyecto. ¿Por qué? Porque tiene la potestad de poder cerrar el proyecto. Esa es la definición que le doy a un sponsor. A ver, después de que reinicie la conferencia, a ver, de repente me tengo sus ideas, busquen en internet a ver y debatimos, pues, ¿no? Debatimos sobre sponsor. Otra pregunta sobre el Project Charter, ¿ah? Sobre el Project Charter. ¿Quién lo debe hacer? ¿El gerente de proyectos? ¿El sponsor? ¿Ambos? ¿O de repente el gerente con su equipo? Porque el gerente de proyectos tiene su equipo, ¿no? Y vamos a sustentar a por qué debería ser tal persona, ¿ya? ¿Ya? Sponsor y el Project Charter que les había explicado hace rato, ¿no? Project Charter que tiene información a alto nivel, información no muy detallada, ¿no? Eso es lo que tiene un Project Charter. Quién debe darme toda esa información a alto nivel? Esas restricciones, esos supuestos que tiene el Project Charter, ¿quién me lo debe dar? Me lo debe hacer el sponsor, el gerente de proyectos, el gerente con su equipo, todos de repente, ¿quién lo debe hacer? Ya regresamos, ¿ya? Regresamos y debatimos ello. Vayan pensando. Ya, ya.